Buenos días. Estamos en el 23 del mes de noviembre del 2025. Estamos en una reunión del Batallón de Cazadores en la ciudad de Guazapa. En este momento tenemos a un amigo comando cazador, quien combatió en la zona de Guazapa, Tenancingo, Sinquera, Hilo Vasco, San José Guayabal, Chalatenango. ¿Y con quién tenemos el gusto, amigo? Les saluda el cabo Marroquín Pineda, Mauricio Marroquín Pineda. Prácticamente entramos al ejército en 1981. Formamos parte de la primera brigada en la cuarta compañía estamos hablando de la infantería. Luego, ya formando como en la cuarta compañía, recibimos el entrenamiento normal. Después de eso, a los casi 4 meses, ya fuimos al terreno. En el terreno tuvimos el primer enfrentamiento, que lamentablemente ahí murieron 2 compañeros, uno de apellido Cucufati y otro Castro Robles. Fue el primer enfrentamiento que tuvimos toda la cuarta compañía en la parte de Palo Grande. Pues esa fue la primera experiencia que tuvieron siendo halcones o siendo cazadores. Siendo halcones. Entonces, luego ya formamos, seguimos ya en el terreno, operando en el terreno. Después tuvimos la oportunidad de hacer el curso de cazadores, que fue uno de los mejores que hubo a nivel de El Salvador. Pero en ese momento, cuando tienen ese enfrentamiento, hay ese combate ahí en la ciudad de Palo, en el campamento de Palo Grande, cuéntenos un poquito qué es lo que pasó en ese evento. Ustedes estaban destacados, iban en operativo, ¿qué era lo que estaba pasando? Prácticamente hicimos un rastreo. Entonces la segunda sección de la cuarta compañía fuimos los que tuvimos como la primera vez. Nos inauguramos ahí en el primer enfrentamiento, ya con gente experta, porque de parte de la guerrilla ya había gente experta que realmente pegaban, ¿verdad? No era que estaban como inventando, y nosotros estábamos como nuevos en combate. Ahí tuvimos y yo en ese momento el comandante era Ramírez Fernández, y prácticamente a él le tiraron la ráfaga, ¿verdad? Y yo iba como el tercero atrás de él. Entonces en el desparpajo, pues la primera reacción es salvar la vida, ¿verdad? Entonces cae donde cae y uno trata de sobrevivir, y pensando pues que de qué manera salir de la zona de fuego. Ya traté yo cuando vinieron a mi compañero Cucufate, que él hasta me comentó, me pegaron en la mano, y yo todavía, calmate, no te movas. Y después me dice, me pegaron en el brazo. Entonces yo dije, puchica, o sea, el que le está tirando está pegándole, porque lo más seguro era que era un francotirador el que lo tenía alineado. Un francotirador, porque el cabal certero le pegaba exacto. Lo que le veía a mi compañero, ahí le pegaba. Entonces después de eso, como él prácticamente el tercer disparo ya no dijo, solo vi que como que se quejó y empujó. Entonces yo dije, puchica, entonces ya es en serio, el próximo soy yo. Entonces ya reaccioné, el instinto de sobrevivencia hizo que me levantara, pero en el mismo momentito yo estaba pensando cómo levantarme, moverme de ahí, y prácticamente me tiré de cabeza, como cuando uno se tira a un río o una piscina, lo que sea, porque no anduve viendo ni de dónde estaban disparando, no, que realmente la reacción fue instintiva, y tirarme hacia una parte que había como prácticamente una pequeña vaguada. Y en ese ir y venir que me rodé, prácticamente me golpeé una parte del pómulo y se me hinchó. Pero la primera reacción que tuve, creí que prácticamente me habían pegado, o sea, el franco me había pegado a mí en la parte de la cara. Y hasta que reaccioné ya después, al minuto, que le comento a mi otro camarada y amigo, Vaquerano Pérez y Sánchez Navarrete, preguntándole qué tenía en la cara, y me dice, no tenés nada, y me toqué, y ya, o sea, volvió mi ánimo, porque prácticamente me había golpeado, y ahí fue donde el pómulo se me hinchó. ¿Qué tipo de armamento tenía en ese momento la guerrilla en esa zona? La guerrilla ya tenía
En 1982, prácticamente, 83, 82, ya tenían Galil, ya usaban FAL, aunque en algunas versiones yo oigo que todavía no, pero no, ya habían francos que andaban Galil, FAL, y los Dragonov quizás ya tenían, aunque sea uno, pero ya habían francos. Pero sí yo me acuerdo que venían ya armas que el Galil ya en esa época ya estaba, porque el Galil es una arma que es bien difícil, confusa porque tiene dos sonidos. Entonces eso como que confundían, y el FAL criminal también, ¿verdad? En ese momento, ¿cómo es que se da la confrontación? ¿Qué andaban haciendo ustedes en ese momento cuando se da la confrontación con ellos? Porque en algún momento habían patrullas de rutina o patrullajes de reconocimiento para uno en la zona donde estaba la base, protegerla y evitar de que llegaran ellos a estar atacando la base donde estaba el ejército. ¿Cómo se da ese contacto con este grupo de... Prácticamente nosotros siempre hacíamos patrullaje y reconocimientos. Los patrullajes eran como preventivos para estar más o menos conociendo la zona. Pero la verdad que nosotros fuimos a un terreno que era desconocido. Ellos de la guerrilla lo conocían súper bien. Entonces sabía cómo llegar, por dónde llegar y atacar y pegar el golpe y retirarse, y no tenía ninguna baja. Entonces eso era la desventaja que tenía el ejército, que no teníamos y también el entrenamiento que estaba como más, el entrenamiento era como nivel medio, normal, no teníamos un entrenamiento más avanzado. Entonces eso hacía que nosotros tuviéramos bajas, el ejército tenía más bajas, la primera brigada tenía bajas constantes porque el entrenamiento era bien, un poco más, no estaba como al 100. Entonces, en ese caso éramos como, comparado con la guerrilla, ellos tenían más nivel, tenían más entrenamiento, más capacidad. Entonces nosotros como que la llevábamos de perder ya en ese terreno, porque ellos estaban mucho más preparados, hasta habían entrenado fuera de El Salvador, y a veces también aquí en las partes con buenos entrenamientos de Vietnam y de otros lugares que tenían ya especialidad. En ese aspecto nosotros estábamos en desventaja, pero aún así uno trataba de poner lo máximo para que cuidarse entre sus compañeros, amigos, camaradas, para evitar que nos hicieran más bajas. Y teníamos una ventaja, que cuando nosotros fuimos reclutados, veníamos de las ciudades, no vivíamos tanto en el campo, no que veníamos más de las ciudades. Entonces por lo menos de San Martín, de Soyapango, de Nejapa, lugares mexicanos, Apopa, estamos hablando de La Libertad, entonces de San Salvador. Entonces como que la gente, y prácticamente nosotros tuvimos la suerte que el grupo que se formó era la gente, por decir así, la gente malilla de todas esas ciudades. Entonces no éramos así como tan confiados, ya de por sí. Cuando uno se educa en la calle y todo eso, ya como que tiene otra, perspectiva, que despierta un poco más y la mente la va desarrollando, va siendo un poco más listo. Volviendo al enfrentamiento, ¿cuánto tiempo fue que duró ese enfrentamiento ahí en Palo Grande? Más o menos el enfrentamiento fue como de aproximadamente media hora, por ahí 25, 20, media hora. Lamentablemente pues tuvimos esa baja porque fue algo así como de película, porque cuando hirieron a mi compañero Fate, él ya estaba grave y tuvimos que hacer un perímetro de seguridad y ya el helicóptero ya venía a llevarse los heridos. Entonces cada vez él podía hablar menos y prácticamente ya estaba casi en agonía. Cuando cayó el helicóptero ya prácticamente ya había muerto, y fue algo, el helicóptero no podía porque
no podía ascender totalmente porque era el terreno era escabroso y no podía bajar completamente a tierra. ¿Cuántas bajas tuvieron ahí como compañía de halcones? Ahí tuvimos 2 bajas porque fue Cucufate, que ya prácticamente murió, y Castro Roble, que a los 15 días de estar ingresado al hospital militar murió también ya como segunda baja. Entonces, quieras o no, eso como que baja la moral, va, porque era nuestro compañero y habíamos iniciado juntos. Entonces, de alguna manera toca el ego de cualquiera. Porque ¿cuánto tiempo estuvieron en la compañía de los halcones? Prácticamente los halcones tuvimos se puede decir casi como una próxima de 8 o 10 meses quizás, y de ahí ya se formaron la compañía, que fue uno de los mejores entrenamientos que tuvimos del batallón de cazadores. ¿Recibieron algún entrenamiento especial siendo cazadores? Yo creo que el curso de cazadores quizás fue uno de los mejores que hubo, que nosotros como elementos de la Fuerza Armada tuvimos, porque fueron alto nivel. El curso era excelente, uno de los mejores cursos que hemos tenido, todos los que tuvimos en esa época lo recibieron. Creo que quedamos satisfechos de ese curso porque el entrenamiento era de primer nivel y todo era con bala viva, no se hacía bala de salva, no, que todo bala viva. Si había un error había herido y todo. Me imagino que ustedes recibieron algunos cursos antes de llegar a ser cazadores. Me imagino yo que recibieron los cursos básicos de Tigre, el primero. Posteriormente tengo entendido que para ser cazador recibían otro curso básico y posteriormente recibían el curso de cazadores, que a esas alturas, siendo halcón, hoy entrando al batallón de cazadores, considero yo que ustedes tenían por lo menos 3 cursos ya de capacitación, ya sacando el curso de cazadores. Sí, estamos hablando que el básico y el intermedio, y ya lo que valió que cuando nosotros fuimos a esos cursos ya habíamos combatido, ya teníamos la experiencia de que sentir la sensación de la adrenalina que es que le zumbe una bala cerquita, y que, o sea, ya eso ya es como que ya lo sabe uno la reacción que tiene. Entonces esa fue una ventaja. ¿Dónde sacaron el curso de cazadores? Prácticamente el curso de cazadores lo hicimos en Sonsonate, en la brigada que está en Sonsonate, destacamento número 6, pero con instructores que ese curso fue como, creo que lo inició en esa época Hugo Chávez, que fue los primeros instructores que estuvieron con el mando de Hugo Chávez allá en Venezuela, y el curso es excelente. Estamos hablando de que es un curso venezolano el que ustedes recibieron. Sí, la instrucción. Me imagino que hubo convenio con El Salvador para recibir 2 cursos, pero el curso era prácticamente del presidente Hugo Chávez, que después llegó a ser presidente, fue el que lo impartió la primera vez en me imagino que para Latinoamérica, porque no fuimos solo El Salvador, creo. Tengo entendido de que cuando ustedes les impartieron el curso de cazadores también habían 2 asesores de parte de unas unidades venezolanas, que eran los que supervisaban a los instructores salvadoreños, y que debido a eso se debió el éxito de muchas unidades de cazadores que fueron fundadas en diferentes guarniciones militares. Sí, la verdad que fue supervisado siempre por los venezolanos, y eso fue el éxito, porque ellos querían que se aplicara exactamente como ellos inicialmente lo habían efectuado. Entonces eso fue el éxito de ese curso, que fue, para mí creo que fue uno de los mejores cursos que todo el ejército de El Salvador, no solo nosotros, sino que diferentes unidades tuvieron, porque era un curso que tenía exigencias de todo tipo. Entonces se aprendía bastantes cuestiones que normalmente el ejército no las estudiaba ni tenía su entrenamiento. ¿Por qué cuenta esta historia? ¿Por qué cuenta esta historia? Porque realmente a veces hay que hacer conciencia que las cosas que se pasaron, que se dieron, que no las queremos repetir en El Salvador. Cuando hay una guerra, cuando se habla de una guerra,
que es lo más triste que puede pasar a un país, a una nación. Entonces es como para que quede de alguna manera información para las nuevas generaciones, que es de tratar de llevarse bien, de tratar o sea, hablando, como que dialogando, uno puede llegar a entenderse. Y que la historia no se repita. Y que la historia no se repita porque realmente la historia es triste, esa historia fue triste. ¿Nos puede dar su nombre completo y su número de teléfono? José Mauricio Marroquín, teléfono 7797-1133. Muchas gracias, amigos. Ahí está el cabo Mauricio Marroquín Pineda, dando su experiencia que tuvo en la década de los 80, 92, en la guerra que nunca debió de ser y llegar, porque nunca debieron de morir hermanos salvadoreños. Muchas gracias a todos los que nos están sintonizando o a los que van a sintonizar este video. Suscríbase al canal, dele un me gusta, un dedito, una manita arriba y que sea una bendición para todos.